Continuamos con más de Respirar Libre, tu programa de salud y calidad de vida a través del Circuito de Difusión Latina, siempre contigo en este sábado de salud y bienestar para poderles brindar a ustedes información de primera mano con especialistas en este programa hecho por médicos con un lenguaje accesible para todos. Anteriormente estuvimos conversando con Melissa Osuna, ginecóloga infantil, y ahora es el turno de en nuestra sección Respirando Asuntos de Hombres, darle la bienvenida a un especialista que nos va a hablar de un tema interesantísimo que le voy a dejar a la doctora Said Marino que tenga el privilegio de presentarlo, porque además ya nos ha acompañado en un par de ediciones de la revista Respira Libre, pero ahora es la primera vez que debuta con nosotros en nuestro programa de radio. Así es, José Gregorio, bienvenido. Y como ya dijo nuestro querido Enzo, en nuestro segmento Respirando Asuntos de Hombres nos encontramos con el doctor José Gregorio Hernández, cirujano especialista en estética y cosmetología genital, para hablar acerca de un tema que, aunque tiene unos cuantos años en el mercado, pues está ahorita en auge para bien y en auge para mal, porque se están haciendo unas cuantas cosas como todo lo protésico y como todo lo que implica mejoramiento de estética, pues bueno, no siempre las personas capacitadas como tú son las que están a la mano de eso. Estamos hablando de la faloplastia y desde un enfoque médico y estético adecuado como tal, que darte la bienvenida a nuestro programa, a nuestro segmento, porque como bien decimos, es un programa de médicos hecho por médicos, para que el lenguaje se manejara y la gente entienda a dónde tiene que ir y a dónde tiene que evitar ir. José Gregorio, esta es tu casa. No, agradecido a ustedes por la confianza y me he dejado hasta el bigote, ¿ok? Y adelantando el Movember, que es el noviembre azul, que es asunto de hombres también. Y como lo bien lo dicen, ¿no? Esto tiene años, años. Y yo puedo, desde muchachito estoy con uno de los pioneros, después de Nina Cool, obviamente, que tuve la oportunidad que es el padre de la faloplastia cosmética, la bioplastia genital, pero ahora todo el mundo hace faloplastia. Es más, yo le dije a Enzo también, yo quiero ser como Britney Spears, voy a imitar a mis imitadores, porque todo esto del marketing y Dios mío, hacen algunos desastres, pero esto es un asunto delicado porque el hombre, desde el punto de vista de la neurobiología y los médicos que estudiamos esto, sabemos que el hombre tiene más algo que se llama excitación sexual objetiva, que tiene que mucho que ver con los genitales, con el tamaño, pero también el hombre está asociado al poderío, a la potencia, a la virilidad, al sexo fuerte. Entonces, si el hombre se estresa, disparas cortisol y no dices nada, entonces tienes muchos problemitas solamente porque no se siente a gusto con un tamaño que por lo general es con base al promedio habitual. José Gregorio, ¿y qué hombre es el que realmente necesita una faloplastia? ¿Y en qué casos? Esta que estamos hablando, la cosmética. Exactamente, porque hay que hacerle ese apellido. Yo siempre se le doy a los pacientes cosmética porque hay varios tipos de faloplastia. Desde la reconstructiva, cuando tú le sacas un colgajo de la pierna, el cuadriciclural, para hacer un pene bien en hombres trans, en hombres que perdieran su pene por un traumatismo, una faloplastia rígida por esas bombitas para la disfunción eréctil que sea severa. También está la lipotransferencia, corte de ligamentos, etcétera. Pero esta que es para aumentar el tamaño, tanto en grosor como en longitud, en flacidez en erección, después de los 14, 15 años con la autorización de los padres y que se tenga certificado un micropene. Te estoy hablando de esto de los casos más chiquitos, ¿no? De gente más juvenil. Y después de los 18 años, cualquier Que hombre no sea genético, ¿no? Que no que sea. no sea genético. Igual, si es genético, también hay que apoyarse de esto, porque uno tiene que ver si desde el punto de vista endocrino, porque aquí lo que priva es la parte endocrina. Los testículos no están desarrollados, no hay problema, hay problemas con un hipogonadismo primario, no hay producción de testosterona y que priva la fertilidad del paciente. Pero yo he tenido pacientes, tuve dos, ¿ok? Que esto es muy poco frecuente que haya un hipogonadismo primario, pero al tener yo dos, entonces, la casuística, yo que trabajo con todo esto, uno tiene que alertarse, porque Vente la- bueno, vas al endocrinólogo porque lo que me interesa a mí es que tú seas fértil, pero el que me dice el paciente, yo lo que quiero tener es el pene más grande. Pene más grande, ¿por qué? Porque eso también te cohíbe, eso te produce un estrés, eso te produce el síndrome del vestuario, no te quieres mostrar, entonces no tienes una actividad tan importante para el hombre por tener una excitación sexual objetiva, que es como unos nos sentimos más placenteros, a diferencia de ustedes las mujeres, sacando a Enzo acá, que ustedes tienen más la excitación sexual subjetiva, es cómo lo codifican el erotismo con base a tus creencias, a tu educación, a tu marco de referencia. El hombre no, el hombre no. Entonces, todo hombre que no tenga una lesión activa en el sitio operatorio es un candidato. Ahí no hay priva la edad,
simplemente sus ganas, también hay indicaciones formales, micropene, un pseudo micropene, un síndrome del vestuario, ansiedad del desempeño derivada. Cuando hablamos de ansiedad de desempeño, es ese cuadro que te puede predisponer a disfunciones sexuales como fallas eréctiles, disfunción eréctil, que son cuestiones diferentes, una baja de deseo, una evitación sexual o incluso una aversión sexual simplemente porque no te sientes a gusto con el tamaño de la herramienta. Exacto, José Gregorio. ¿Y las técnicas que se utilizan hoy en día para realizar esta cirugía, cuáles son? Es una subincisión. Tú utilizas una subincisión que es un huequito muy chiquito, no hay puntos de sutura, se utiliza una microcánula que es una aguja muy delgadita, por cuyo otra vez vamos a utilizar una prótesis gelosa blanda de alta concentración, de alta reticulación, de ácido hialurónico de alta concentración. Y lo menciono, ácido hialurónico que sí crea efectos permanentes en el tiempo. Y esto es un mito que se tiene o quizás no se lee en las letras chiquitas o los mismos cirujanos plásticos, los dermatólogos que también tienen la capacidad de manejar esto y los mismos médicos estéticos que te dicen que eso se va a reabsorber al tanto tiempo. Eso es mentira, mis hijos. El ácido hialurónico tiene la ruta volumétrica, tú das volumen porque si te estoy de cajón aportando 20 cc, por darte la cantidad básica que uno debería colocar, porque hay muchos colegas, por llamarlos colegas, que están haciendo destrozos con 40, 60 cc, que eso lo que hace es deformar la anatomía. Tienes la parte volumétrica, pero esto también es una molécula hiperosmolar, arrastra agua, pero en terceras de cambio, su tercer clúster es formación de tejido. El ácido hialurónico estimula fibroblastos, colágeno y elastina que forma tejido de sostén de tu cuerpo. Después que se crea eso, mis hijos, eso no hay vuelta atrás. Igual para ustedes las mujeres que utilizan mucho esto y ahora los hombres con la hormonización facial, el que le venda que al año y medio se va a transformar eso es mentira. Después que la estructura se modifica, después que cambia, usted no vuelve a su estado original. Obvio, hay ciertas excepciones, como por ejemplo en la faloplastia de glande, uno utiliza un ácido hialurónico de una concentración mucho menor, ahí se pierde mucho más y el remanente es muy pequeño, es imperceptible, pero te ayuda para la eyaculación rápida. Así que esa es la técnica que se utiliza ahorita, microcánula, subincisión, uso de ácido hialurónico y el seguimiento continuo. Necesitas o no retoques y posteriormente una nueva faloplastia si el paciente así lo merece o se indica en el caso de micropene, o hay ciertas personas que siempre quieren más, como las mujeres. Bueno, ahora se la quita la gente, pero antes era que eso también tiene que ver con mucho con la moda, pero el hombre siempre va a querer más, porque mientras mejor se sienta acá, mientras mejor se sienta con el poderío, y hay que tener también en cuenta que desde el punto de vista científico, mientras más grueso es, más uno puede proveer placer a la persona y uno le mete el palito dentro del huequito. Es mejor el grueso que el largo porque simplemente estás estimulando las fibras nerviosas profundas del nervio hipogástrico y del pélvico. Y eso no lo hace la longitud, lo hace el grosor. Entonces es una cuestión que la gente también percibe y toda esta campaña que uno hace, más que ser un spoiler publicitario, yo lo hago desde el punto de vista académico, pero esto ha tenido yo creo que un arma de doble filo. Porque ahora todo el mundo ahora es cirujano faloplastista, entonces porque ven que uno hace esto por TikTok, incluso hasta por el mismo OnlyFans, porque son las plataformas que te lo dicen, entonces la gente, los médicos replican sin haber ni siquiera estudiado. Entonces no le mandan a hacer unos ejercicios al paciente, no le dicen lo que es lo de la bomba de Platt vacío, entonces trae unas complicaciones que afortunadamente son muy poco frecuentes, pero que se pueden ocurrir simplemente por el uso de esta sustancia. Eso te iba a preguntar, aparte de la cirugía como tal, la microincisión, de que tú colocas tu ácido hialurónico dependiendo de lo que amerite el paciente y de las veces que sea necesario que tú lo coloques, ¿qué otra cuestión tiene que hacer? O sea, ¿que hay apoyo psicológico? ¿Hay algún entrenamiento particular? ¿Hay una conciencia de que cada cuánto tiene que ir a un control posterior de aquí al resto de su vida? O sea, ¿hay un control a la pareja? Eso debería de. Esto, si me dices a mí cuál es el perfil ideal del médico inyector, como lo dicen en Estados Unidos, el médico inyector tiene que ser un cirujano, tiene que ser un médico estético o un médico cirujano plástico o un médico urólogo, pero que además tenga medicina sexual y es un médico sexual, no es un psicólogo con sexología médica.
porque hay que entender Pero no cuándo- necesita un psicólogo dentro del equipo multidisciplinario. sí lo amerita. Si no es un médico sexual, lo amerita, porque hay gente que tiene un síndrome del vestuario, pero también tienes la otra contraparte, que es una dismorfofobia genital. Eso es un cuadro psiquiátrico, ni siquiera el psicólogo, es el psiquiatra que tiene que ver, porque hay mucha gente, menos mal que son pocos los casos, donde el hombre se la pasa pegado en el espejo, donde y entonces son los que caen en los biopolímeros, en los aceites, en faloplastas continuadas y nunca se sienten a gusto, porque tienen un cuadro psiquiátrico, así como hay dismorfofobia corporal, que es más frecuente en las mujeres, los hombres también la padecen. Y es más contundente, es más nefasto por el asunto de la testosterona. La testosterona cuando se tiene dificulta más estos cuadros compulsivos y obsesivos en el hombre. Y en el caso de que se hayan Interesante. realizado cirugías por personas no capacitadas, ¿qué consecuencias? Porque esto es sumamente importante. Hoy es un sábado familiar, hoy es un sábado de descanso y mucha gente puede estar escuchando eso en este momento y dice, oye, pero es que a mí me lo habían ofrecido, pero yo no le pregunté qué especialidad tenía. O a mí me interesa, yo averigüé el más barato y en el que yo tengo capacidad de pagar. ¿Qué consecuencias Lo puede primero son vicios de modelado. Vicios de modelado. Deformas la anatomía. Puedes, si eres muy nefasto porque no sabes cómo abordar el bolsillo subdérmico, porque esto se tiene que alojar por encima de los cuerpos cavernosos, por debajo de la piel, para que la gente lo entienda, es como un espaciecito que se hace allí, pero si penetras el cuerpo cavernoso con esto, es nefasto. De hecho, la faloplastia de glande, el glande es la continuidad del cuerpo esponjoso, no se puede utilizar este mismo implante, porque si no me necrosa. Los procesos infecciosos Ajá, si estamos hablando para la gente que nos está escuchando en este momento en su casa, dice, oye, ¿qué es necrosar, José Gregorio? necrosar es que el tejido se muere por falta de irrigación sanguínea porque estás comprometiendo los vasitos, ¿ok? Entonces hay una necrosis. Necrosis es que se pudre, se pone negro. Exactamente. Y es la gangrina de los miembros de los diabéticos o algo, entonces de las úlceras, entonces te pueden cortar el machetín, el pene, ¿por qué? Porque una mala técnica. Sí se puede. Afortunadamente, las complicaciones son muy, pero poco frecuentes. Yo no he visto nunca procesos infecciosos porque yo modifiqué la técnica de Almenagul por una subincisión. O sea, si lo haces en un ambiente de consultorio donde no hay esas bacterias propias de los pabellones y te pones un antibiótico profiláctico, no hay heridas abiertas, no hay puntos de suturas, no hay cicatrices, el proceso infeccioso disminuye. Las halogenosis, que son rechazos a la sustancia, yo no las he visto. Yo he operado más de 5.000 personas. Yo no las he visto. Yo solamente he visto, lo que sí he visto es vicio de modelado en 7 individuos de más de 5.000 personas de mi casuística. ¿Y por qué? Utilicé bomba de vacío, doctor, no hice la abstinencia sexual, doctor, hice todos los ejercicios a la vez y todos coinciden. Y te voy a dar una exageración de 7, yo creo que he visto 20 con vicio de modelado. De esos 7, todos me dicen, use bombas de vacío. Esas bombas de vacío son nefastas, paradójicamente, y esto no tiene que ver con el tema, pero sí está relacionado. Esas bombas de vacío tienen una indicación muy formal en caso de disfunciones eréctiles muy severas, pero en el resto de los hombres que solamente quieren ver cómo se pone grande por el vacío, puede haber algo que se llama fuga venosa por ruptura de la primera capa de los vasitos. Entonces se rompe eso es el hombre que logra la erección y después se le cae. No es porque tienes un repelente sexual, porque se olió mal, pensó en otra cosa, pensó en el ex, pensó en que debe algo y se le cae. No, simplemente porque logras la erección, porque se llenó de sangre, pero se sale en un microfuga y eso lo hace la bomba de vacío. Y en el caso de una faloplastia, eso no se puede utilizar porque desplazas el implante y puedes estimular una formación de tejido anormal que se frena. El ácido hialurónico forma tejido por alrededor de un año, pero si tú le pones vacío, y por eso son los ejercicios que hay que hacer también de modelado y luego de fijación, le pones un vacío que excede lo que es la presión habitual, haces que se forme nuevamente tejido. Entonces, eso hay que evitarlo. Perfecto. Este tema está sumamente interesante. Nosotros tenemos que hacer una pausa para irnos a publicidad, pero en la próxima parte seguiremos conversando con el doctor José Gregorio Hernández. Continuamos conversando con el doctor José Gregorio Hernández a propósito del tema muy interesante de la faloplastia, qué es, para qué se utiliza y cuándo se puede aplicar y quiénes, sobre todo, son los responsables de poder realizar esta práctica. José Gregorio, en el bloque anterior hablábamos de, digamos, de estadísticas y de números en varios casos. Ahora mi pregunta es la siguiente.
estadísticamente, ¿cuántos pacientes acuden a tu consulta por necesidad y cuántos por vanidad? Es que por necesidad yo te puedo decir, mira lo que te voy a decir. Por necesidad yo creo que no llega ni un 5%. Si vamos a traspolar lo que es la vanidad al síndrome de vestuario, ojo, pero si lo vamos a decir desde el punto de vista de la neurobiología, de la neurociencia, el 100% lo requieren, porque si disparas cortisol porque no estás a gusto y el hombre tiene excitación sexual objetiva, no me siento bien con mi herramienta, disparo cortisol, eso me antagoniza la testosterona y el óxido nítrico, no tengo un buen flujo de sangre porque tanto la hormona como este gas que está en nuestro cuerpo hace que se dilaten los vasitos, actúen las vesículas seminales y también nos dispare lo que es la dopamina, sistema de satisfacción y recompensa, serotonina, alegría, es decir, la cascada excitatoria, entonces todos lo necesitarían. ¿Ok? Ahora, desde el punto de vista objetivo, si lo vamos a medir, porque un pene es normalito, hijo mío, y que lo entienda la gente, después de 5 centímetros dormido es normal, y después de 8 centímetros en erección es normal. Y esto lo tenemos que decir con base a las medidas de la vagina. Vamos a sacar a la gente sexodiversa, a los homosexuales. La vagina mide, ¿cuánto mide una vagina? Entre 7 y 13, 12 centímetros. Sí, un promedio. Es un promedio, es un promedio. Y el pene promedio mide 13 centímetros. 13 centímetros, la gran mayoría en erección mide 13 centímetros. Entonces está ajustada la vagina. Vamos a hablar que el sexo homosexual, la próstata, para llegar a la próstata son 5 a 6 centímetros para llegar. Ojo, ojo, uno ve y es comparativo el hombre y la mujer también, uno se siente, la mujer ve, Dios mío, tengo esto porque tienes una cultura fálica y esto está desde el cerebro primitivo. ¿Cuál es el cerebro primitivo? El que te quedaron de los dinosaurios, donde los hombres eran cazadores, las mujeres era para recolectar y para criar al muchachito, a la cría, cuidarse de los dinosaurios. Entonces la mujer, la hembra, necesitaba un hombre más fuerte, más grande, que la pudiera fertilizar y que la pudiera proteger. Eso le queda en el cerebro. Y aparte, toda esta bomba mediática del cine para adultos y todo lo demás también tiene una medida. Pero desde el punto de vista biológico, el tamaño sí importa. El tamaño sí importa, pero es porque importa desde el punto de vista del cortisol, no desde el punto de Exactamente, vista no funcional. que las prótesis mamarias, porque Exacto, mujeres tenemos indicación, pues nosotros las que nos quedamos con el protocolo de exacto, dar una indicación formal. exacto. Y desde el punto de vista de la ética, ya vos lo sabéis, mi doctora querida, es que a uno la ética, los que trabajamos con cirugía plástica y medicina estética, te exime, no es porque lo necesite, sino que lo quiere, porque si no se va a ir para un pirata, se va para un pirata y se lo va a hacer, no sé si aquí se puede decir, pero se va, y se fue con otro, con un pirata. Bueno, ¿cómo te pueden ubicar nuestros pacientes? A través de DRJ Hernández y lo que está aquí en Caracas, en el Centro Profesional de las Mercedes. Ahí me pueden encontrar y con todo gusto los voy a atender. Yo bajo a la gente de la camilla, yo sí te digo, chao, no eres candidato, porque si te digo que veo que hay una dismorfofobia genital, vas para el psiquiatra, vas para el psiquiatra. Igual a uno se le pasa, yo soy médico sexual, a uno se le puede pasar porque uno encuentra cada loquito que de verdad o piensa que esto va a salvarle el matrimonio, que esto lo va a convertir en Super Saiyajin y no, lo mejor es la actitud. Yo te puedo decir para cerrar, he conocido hombres trans que nacen con vagina y son súper encantadores y tienen todo, y no tienen un falo grande. O sea, eso también es con la actitud, pero hay la excitación sexual objetiva y de eso sí no nos podemos desligar. No nos puede, esto Por puede eso, ¿verdad? te parece más ¿La red social una vez más? DR de doctor JG Hernández. DR Puedes votar Hernández. Y si ustedes no lo consiguen, como siempre, por supuesto, como todos nuestros especialistas, @respira libre. O y lo buscan también en el canal de YouTube, donde está nuestra sección de radio y televisión, pero va a encontrar esto. Y voy a dar una primicia, nuestra próxima portada de la revista digital Respira Libre, que viene en agosto. La portada va a ser el doctor José Hernández, así que aquí lo van a poder ubicar. Septiembre, Pero septiembre. en septiembre, Septiembre, mes de mi cumpleaños. septiembre, era ahí. ¿Virgo o Libra? ¿Virgo o Libra, José Gregorio? Virgo, el último día de Virgo. Ah, bueno, entonces, Pero ni por los oídos porque ya escuché grosería. No puedo decir. entonces perfecto, porque como la revista sale la tercera semana de cada mes, va a ser tu. Ah, exacto, es mi cumpleaños. El 21 de septiembre cumplo yo. Exactamente. Bueno, eso va a salir alrededor de los 21, así que va a ser esa fecha.
Muchísimas gracias, José Gregorio, por haber A ustedes, un beso y un abrazo grande. respuesta tan clara que yo espero que hoy sábado y para toda la persona que la repita en YouTube, pues bueno, le aclare muchas dudas y sobre todo el propósito principal de nosotros es que usted busque especialistas, la gente que se capacita para darle la mejor atención a usted en todas las áreas, es a quien le llevamos para que usted esté en conocimiento y como dijo nuestro querido Gregorio, pues no caigan piratas porque siempre hay. Así que muchísimas gracias y continuamos con nuestro programa. Respira libre. Un beso, Gregorio. Y en esta parte del programa, como cada sábado, le traemos nuestra sección Respirando Novedades de la mano de la doctora Sajitza Mariño, donde hoy vamos a estar hablando un tema poco conocido, pero es muy relevante en la salud respiratoria, como es el paladar blando redundante, una condición que puede afectar la respiración, así que la doctora Sajitza nos va a explicar con profundidad de este tema. Claro que sí, Dani. Y nosotros en nuestro centro de seguridad en consultorio Respira Libre, donde vamos a darle una solución a nuestros pacientes sentados en un consultorio con anestesia, anestesia en algodones, para la parte de ronquido, nada del sueño. Evaluamos siempre 5 niveles, la parte obstructiva nasal, lo que es el paladar, si el paladar blando cae sobre la base de la lengua o está muy flojo, es lo que llamamos paladar redundante. Luego hablamos de si el maxilar inferior está muy atrás para que la lengua esté posicionada muy posterior y no permite el paso de aire hacia pulmón, el cuello grueso por músculo o por grasa y el abdomen prominente. Entonces, cuando hablamos de que hay una obstrucción en el segundo nivel, que es el nivel de paladar, es este paladar que cae, se relaja en la base de la lengua, bien sea porque constitucionalmente hay muy poco espacio o porque es una mujer menopáusica que ha perdido la parte de colágeno y la tenacidad, la parte de tensión de estos músculos a nivel hormonal y le cae o le vibra el paladar como si fuera una bandera, o es un paciente que ya ha perdido bastante peso, usualmente cuando se pierden más de 20, 25 kilos de peso en las personas con obesidad mórbida que inician un tratamiento para dañar el sueño, que se les ventila la parte nasal, se les ayuda con el paladar, pero ya pierden el peso que debe ser, hay que volver a hacer un retoque o volver a arreglar ese paladar. ¿Por qué? Porque el paladar tiende a flejarse. ¿Qué hacemos nosotros con láser en nuestro consultorio? Hacemos unos puntos para que esos músculos que conforman el paladar asciendan, es decir, se separen de la base de la lengua y se pongan tensos. Cuando se inició lo que era la cirugía para el paciente roncador, se hacía una palato-faringoplastia muy cruenta, es decir, se cortaba, se quitaban amígdalas, se cortaba todo lo que era una base del paladar, se quitaba la úvula o campanilla y se dejaba un orificio gigante y con todo eso la gente seguía roncando. ¿Por qué? Porque la conformación de estos músculos no se tensaban, sencillamente se limitaba a abrirse ese espacio con una complicación postoperatoria usualmente importante que el paciente ameritaba estar muy pendiente o ingresar a terapia intensiva por el edema, pero que cuando pasaban los 21 días en la parte de recuperación, pues bueno, seguía roncando. ¿Nosotros qué hacemos? Hacemos una diagramación particular según se ve el paladar para que tanto ascienda como se tense este paladar, esta musculatura. Y así cuando el paciente se acuesta, pues no vibra. Estamos realmente con una cantidad de pacientes que ya nosotros sobrepasamos los 7.000 pacientes y esta experiencia es la que el paciente sentado en el consultorio, vemos el monitor ese mismo día cómo cambia la anatomía de ese paladar, dando pues sobre todo el beneficio en las mujeres muy delgadas, mujeres que hacen actividad cardiovascular, menopáusicas, que no tendrían razones, que se asustan eso, oye, si yo antes no roncaba porque ahora ronco peor que nadie en mi familia, es por este paladar que tiende a flejarse mucho, un paladar redundante y que con láser en consultorio tenemos la solución. Búsquenos en www.respiralibre.com, nuestra página web, también el canal de YouTube Respira Libre, micro educativos explicando yo esto bien detenido, con dibujos, también está testimoniales de nuestros pacientes y en @respiralibre se puede agendar su cita. Estoy completamente a la orden a través de nuestros teléfonos, de nuestras redes sociales y así como todos nuestros médicos para que usted deje de tener ese paladar blando redundante y estemos contribuyendo a que deje de roncar. Así que nuestro eslogan, una respiración adecuada, mejora tu calidad de vida. Paladar blando redundante, no permitamos eso a las mujeres que decimos, pero ¿por qué estamos roncando? Esa es la solución.
Y de esta manera, con esta información bien importante, vamos a dar ya una despedida a este espacio, porque hoy sábado llegamos al final del programa, pero por esta semana solamente. Recuerda que estamos cada sábado de 9 a 11 de la mañana a través del Circuito de Difusión Latina, siempre contigo. Y además también agradecerle a la doctora porque siempre despedimos el programa con información valiosa, con novedades que sin duda alguna, pues además de nuestros invitados que tuvimos en el día de hoy, la doctora Melissa Osuna, ginecóloga infantil, y el doctor José Gregorio Hernández, médico sexual, pues complementan este abanico de opciones que tuvimos en este día. Muy interesante y muy controversial el programa, y ando con los invitados. Entonces estuvo maravilloso y por eso siempre damos las gracias y un día como hoy, más que estamos cerca de nuestro 9º aniversario en la radio, en Difusión Latina y que celebramos hace muy poco el cumpleaños de nuestro querido director Héctor Romero. Muchísimas gracias una vez más por permitirnos llegar hasta ustedes de todas las maneras posibles acá en Respira Libre. Y así como Héctor, todo un equipo maravilloso que nos acompaña en sábado a sábado, como es en la gerencia de la producción, Chuck Valera. Amigo de nosotros en la edición y montaje, José Ángel González y Tamoy Blanco. Sí, en nuestra cabina, Eduardo Mejías. En la producción ejecutiva, Sajixa Mariño, bajo el PNI 31743. Danielis Camaro, quien además de ser nuestra voz que acompaña este espacio, es también la productora general audiovisual de Respira Libre y está con el PNI 34483. Y en su expósito, nuestra voz masculina y nuestro, bueno, director de imagen, y que lleva la revista, y pero saben todo lo que hace eso, Respira Libre. Aquí todos hacemos de todo. Que nos apoyamos entre todos. Por eso es que somos el mejor equipo, con el certificado de locución 38898. 34 38, casi me la aprendo, pero no. Eso es con la cédula, eso es como la cédula para nosotros. Qué sí. Bueno, y aquí, como siempre, les recordamos nuestras redes sociales, @Respira Libre, @Difusión Latina FM, @Saitza Piso Marino, @Soy el su expósito y @Danielis Camargo, para todos ustedes. Y nuestra página web, www.respiralibre.com, y nuestra página web, www.difusionlatinafm.com, donde descargan la app que puede acompañarlos siempre a donde usted se encuentre. Y por supuesto, este programa es gracias a Centro de Seguridad Láser en Consultorio Respira Libre, una técnica rápida, efectiva, comprobada en más de 7.000 pacientes en nuestros 6 centros de Venezuela, República Dominicana y Estados Unidos, donde nuestros 8 médicos van a hacer que usted mejore todo lo que es la parte de obstrucción nasal, rinitis alérgica, ronquido y apnea del sueño, comprobado con nuestros testimoniales en el canal de YouTube. Y nuestro eslogan, una respiración adecuada, Mejorar tu calidad de vida. Feliz sábado para todos. Nos vemos el próximo sábado. Sigan en sintonía de Megabyte. Sí, un beso hasta el próximo sábado.